Seguimos nuestra meditación sobre la importancia de ser responsables y de ser fieles a Dios. Dios busca la fidelidad entre los suyos. Por supuesto, en el mundo no encontramos la fidelidad. Eso ya es de esperar. Pero entre los hijos de Dios debemos encontrar la fidelidad. Estamos considerando el hecho de que, escuchando la palabra de Dios y conociendo la voluntad de Dios, nos hace cada vez más responsables. Vamos a leer en 1 Corintios 9 los versos 17 y 18. Pablo escribe así: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo aquí está hablando de su ministerio. Está hablando de la responsabilidad que Dios le dio. Dios dio al apóstol Pablo la responsabilidad de anunciar la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, a esta dispensación. La dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia. Por eso dice, me ha sido encomendado una comisión, una dispensación, una responsabilidad. Y dice, si lo hago, pero lo hago de mala voluntad, entonces no hay recompensa. Si lo hago, dice, de buena voluntad, voy a tener una recompensa. La responsabilidad de Pablo fue inmensa. Imagínense, él fue responsable por una época entera, por una dispensación completa, la dispensación de la gracia de Dios. Qué grande responsabilidad, ¿no es cierto? Y fue su responsabilidad, que entonces dice, ¿cuál va a ser mi galardón? ¿Cuál va a ser mi recompensa? Predicando el Evangelio. Estoy presentando gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Él fue el primer anunciador de esta gracia que apreciamos, en la cual estamos firmes. El Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios que Él fue el fiel. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de la fidelidad y un ejemplo que podemos seguir fielmente. Que Él conoció la voluntad de Dios. Como habíamos dicho, escuchando la palabra de Dios y conociendo la voluntad de Dios nos hace más responsables. Pablo fue más responsable que Pedro. O por lo menos fue más, tenía más privilegio. Porque Dios nos dio a Pedro la profunda y amplia revelación que Él dio a Pablo. Él nos dio a Juan la misma revelación de esta gracia. Pedro, Juan, Santiago fueron hermanos muy fieles también en su lugar y hasta donde el Señor les reveló. Pero Pablo tenía mayor revelación y él fue más responsable. Pero gracias a Dios que él fue fiel a su responsabilidad. Nosotros hoy nos gozamos de las profundas y hermosas enseñanzas de las epístolas de Pablo, que desarrollan el plan completo de Dios para esta época, que Dios está sacando, está quitando de entre las naciones, de entre los gentiles, un pueblo para sí mismo, un pueblo para su gloria,
y a la vez de este pueblo, un pueblo para su hijo, una esposa para su hijo. Y es Pablo que nos revela todas estas cosas en sus epístolas. Él fue fiel. Él fue fiel. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Gracias a Dios que lo hizo de buena voluntad. 1 Timoteo 1, los versos 11 al 13. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aquí Pablo da testimonio sobre la obra de Dios en su vida. Él dice claramente que Dios me ha encomendado el glorioso evangelio de Dios bendito, el glorioso evangelio de Jesucristo, el glorioso evangelio de la gracia de Dios. Y dice, estoy muy agradecido que Dios me ha dado la fuerza, porque Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Quién de nosotros hubiésemos elegido a Pablo para ser el primer y más grande portador del mensaje más grande y glorioso del universo? Yo no. Pablo fue, como él dice aquí, blasfemo, perseguidor e injuriador. Él gastaba la iglesia de Jesucristo. Él perseguía a los santos. Él hizo la vida muy difícil para los santos. Pero Dios le escogió. Dios vio algo en Pablo, cuyo nombre fue en aquel entonces Saulo de Tarso. Él vio algo en este hombre, algo de fidelidad. Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Qué grande ejemplo tenemos en el apóstol Pablo. El pecador más vil, el pecador más grande, puede ser cambiado por el evangelio de Jesucristo. Y esa persona, sea mujer o hombre, esa persona puede ser fiel. Pablo fue fiel. Y usted y yo también podemos ser fieles. Santiago capítulo 3, verso 1. Un comentario sobre la importancia de tomar en serio nuestras responsabilidades. Escribe Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Un maestro tiene más responsabilidad que un alumno. El alumno está recién aprendiendo. El maestro está divulgando su sabiduría, su conocimiento. Y si ese conocimiento está errado, ¿qué va a pasar? Aquellos que enseñan la palabra de Dios tienen más responsabilidad, porque influencian a otros por sus palabras. Por ejemplo, si una persona cree que se puede perder su salvación, bueno, esa es una cosa. Pero si esa persona enseña a otros a creer lo mismo, entonces multiplica su error. Por eso Santiago dio la advertencia: no haga maestros muchos de vosotros, porque si su enseñanza no está buena, si su enseñanza no es correcta, si su enseñanza no es veraz,
entonces está envenenando a otras personas. Y tal persona queda responsable y condenado delante de Dios. Si una persona, como dijimos, cree que se pierde la salvación, bueno, queda con la persona. La persona cree que es así, actúa así, su equivocación, porque no se puede perder la salvación. La palabra es tan clara, hay tantas referencias que nos muestran la verdad de que no podemos perder la salvación. Pero si enseñamos a otros, estamos multiplicando el error. Cuán grande es nuestra responsabilidad delante de Dios de llevar y predicar la verdad de Dios en toda ocasión.